he denominado el sermón del Salmo 32, la provisión divina para tratar con el pecado. Deseo hacer una pregunta a todos los congregantes en esta mañana, sabiendo, por supuesto, que en esta mañana no solo escucha este sermón un creyente o los creyentes, sino personas que no lo son. Estamos al tanto de esto. Otros, quizás, que escuchan, son ese tipo de personas que está buscando al Señor, que el Señor ha inquietado su corazón y está en búsqueda de entender los caminos del Señor, procurando entender el Evangelio, posiblemente luchando con muchos asuntos en su vida todavía. Probablemente también otros sean asistentes reacios al Evangelio, aquellos que desde ya cerraron su corazón, cuyas motivaciones para estar hoy escuchando el Evangelio son un misterio, pero están completamente ajenos a buscar la salvación del Señor y las glorias eternas, todavía siendo consciente que todo tipo de personas puede estar escuchando este sermón. Todavía insisto en hacer una pregunta, porque si algo sí nos identifica a todos en esta mañana aquí, es que pecamos. No importa por qué está aquí o si ha entendido mucho o poco. Todavía la pregunta le aplica a todos, hasta el anciano como al más pequeño, es que pecamos. Si algo nos identifica a todos en esta mañana es que nuestra naturaleza primaria es el pecado, y sea como sea que lo haga, todos aquí tenemos que lidiar con el pecado. Si bien algunos aquí han sido alcanzados por la gracia de la salvación, otros quizás están despertando a estas realidades, otros posiblemente ni siquiera eso. El punto es este: todos, el uno y el otro, de alguna manera lidiamos con el hecho que pecamos. Y mi pregunta es, ¿cómo usted lidia con eso? ¿Cómo usted trata con su pecado? De hecho, aquí todos, los adolescentes, los niños, el que está mirando para el techo, el que está tratando de apuntar, todos, aún el que no quiere estar aquí, peca. Y el asunto es, ¿cómo lidia cuando peca? ¿Qué hace? ¿Cuál es su tratamiento cuando peca? No si peca o no, todos lo hacemos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera trata con el pecado que comete? Para usar palabras antiguas, ¿cómo usted trata con su pecado en vivo y en directo? Es decir, con cualquier pecado, así en vivo, cuando lo comete, cuando peca, cuando sabe que peca, ¿qué hace? Exactamente, eso es lo que quiero preguntar e insistir en que piense. Todos lo hacemos, todos pecamos y todos lidiamos con el pecado. Para usar palabras más modernas, para el hombre moderno, en tiempo real, cuando peca, ¿cómo es su actuar? ¿Cómo trata con ese hecho? Si yo le pregunto, cuando se corta, ¿qué hace? Entonces usted me diría, ahí mismo me tapo, o me chupo, o me envuelvo. Cada uno tiene su manera de lidiar cuando se corta. O ¿qué hace cuando se machuca? Me chupo, o me aprieto el dedo, o lo meto en agua, o lo que sea. Mi pregunta esta mañana es, todos pecamos, ¿qué hace usted en tiempo real cuando peca? Cuando sabe que pecó, cuando se dio cuenta que pecó,
cómo, mi pregunta es esta mañana, se deshace de las punzadas de la conciencia, porque si otra cosa nos identifica aquí a todos, y es hace parte del equipamiento de ser humano, es que tenemos conciencia. Si usted no tiene conciencia, precisamente eso lo desplazaría a otro rango de existencia que no es la humana, pero tiene conciencia. ¿Cómo lidia con el pecado y las punzadas de la conciencia? La conciencia para los niños, los jovencitos que no saben, es eso que adentro nos dice mal. Esto está mal. Aquí hubo algo raro. Aquí se hizo algo indebido. ¿Cómo se deshace de las punzadas? ¿Cómo lidia con entender que lo que hizo es pecado? Le debo decir, sí, que todos tenemos aquí un método. Todos tenemos un método. Todos tenemos un procedimiento, una manera de tratar o lidiar con nuestro pecado. Desde el peor de ellos, como subir los hombros y decir, ¿qué importa? El peor de ellos, como archivarlo rápidamente en la mente, considerarlo como nada, o métodos como pensemos en otra cosa. Pensando en otra cosa lo olvidaré y ya el pecado no seguirá molestando mi mente o mi corazón o la vergüenza. O quizás justificarlo, empezar a hablar con su propia mente, razonando por qué usted sí debió haber hecho eso. Y empezar a manejar argumentos. Y usted mismo se habla a usted mismo diciendo cosas como, pero ¿qué más podía hacer? Esto era lo que yo debía haber hecho. No había otra salida. Pero Juancito hace tal cosa. Pero un hermano en la iglesia hace tal cosa. Pero yo hice esta. Y empezar a hablarse a usted mismo para justificar el hecho cometido o aún el pensamiento que usted abrigó, como el que codicia. Bueno, al menos no robé, al menos no lo estoy comprando, al menos lo estoy mirando de lejos. Eso no, está bien que yo invirtiera dinero en cosas así, empezar a pensar en su mente cómo decir a la conciencia, no tiene que punzarme, porque yo sé que es malo, pero en este contexto no lo era. Quizás convenciéndose usted mismo que ese acto, pensamiento, palabra era la correcta. Quizás otros, el método que usen es el llevar la tristeza consigo y frustrarse consigo mismo y se amargan profundamente en su carácter. Son personas que interiorizan, quizás se frustran y su estima es muy, apalean su estima, se amargan en su carácter y viven frustrados porque lidian así con el pecado. Probablemente algunos, sabiendo lo que dice la Biblia, de forma descuidada, así como dicen, Señor, bendíceme en este día, dicen, ay, perdóname mis pecados, y de manera liviana tratan este asunto, para que cuando la conciencia les dice, recuerda el pecado, la persona puede decir, pero yo ya pedí perdón. Yo me recuerdo que dije, Señor, perdona. Y las otras cosas que no se perdone. Si ofendí, perdón, cosas así, tratando de botar rápidamente eso de su conciencia acusadora. Pero otros en un momento de tristeza, ensimismándose, lamentándose, no viendo ninguna esperanza para su caso y alimentando un sentimiento de culpa interminable. Hay personas que al no saber cómo tratar con el pecado, alimentan sentimientos de culpa interminables. Los acompañan noche y día
y no ven ninguna esperanza después de eso. Personas que lidian con el pecado aquí se pueden volver peligrosas contra sí mismas. Mire a Judas. Mira al mismo Elías en una debilidad. Este hombre de Dios un día dijo, prefiero morirme aquí. Claro, no tomó acciones contra sí mismo, pero su deseo era ese, morir. Es decir, llega el momento donde no quieren lidiar más con su pecado y la tristeza los consume y prefieren morir, alimentando el sentimiento de culpa. Todas esas salidas, hermanos y amigos, y más que quizás no dije, en lugar de ser efectivas para lidiar con el pecado, son poderosos estimulantes para pecar. ¿Usted piensa que el sentimiento de culpa detiene al pecador? Mire, solo que usted se conociera un poquito y se da cuenta que quien alimenta el sentimiento de culpa, en lugar de mermar la furia del pecado, lo estimula. Y por eso cuando el asesino es descubierto no le basta una puñalada, sino 117, como un niño de 14 años a 2 cuadras de aquí. Kilómetros, perdón, de aquí. Por eso el borracho que está con un sentido de culpa y empieza a tomar, el sentimiento de culpa lo incita a tomar más. Y por eso el adúltero, como David, en lugar de arreglar la cosa, prefirió seguir el curso que su pecado le planteó. Cualquier asunto con que queramos tratar con el pecado, que no sea el método de Dios, es un poderoso estimulante del pecado, no lo frena. Antes el pecado se vuelve más fuerte. El mismo apóstol habla de que cuando tomó la ley y se la aplicó a él, el pecado en lugar de morir, lo exacerbó en él. Es como si dijera, tomé la ley para frenar el pecado y cuando me la apliqué hallé algo, que cuando el pecado decía no codiciar, peor me fue. Pequé más. ¿Qué le parece, hermanos? Todos lidiamos con el pecado, niños y adultos. ¿Cómo lo hace usted? En este masquil o poema instructivo o didáctico, con varios selá puestos, al menos 3. Selá es haga una pausa y medite en lo que acaba de decirse. Así que no solamente por el masquil nos está diciendo que es un texto para que consideremos, es un texto de enseñanza, para que usted aprenda y yo aprendamos. Con estos masquiles el Señor se paraba como profeta de su pueblo, como maestro de su pueblo, para decir, mire queridos hijos, mire querido pueblo, les voy a enseñar una lección, apréndanla. Y con los selá puestos allí, está diciendo, considere esta cosa, piense en esto, no es una lección más, no es para un examen, es para la vida, es para la realidad de nosotros que pecamos. Lo primero que nos enseña David, inspirado por el Señor, es cuál es la meta a alcanzar cuando pecamos. Conozcamos en primera medida, hermanos, cuál es la meta a alcanzar. En su primera parte, David hace una bella declaración en una bienaventuranza, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Querido hermano y amigo, sépalo o no, o lo haya olvidado, querido hermano, o lo tenga presente, es que la única manera de tratar el pecado de manera efectiva
es buscando hallar el perdón del pecado. La única manera bíblica, efectiva, de tratar con el pecado, si lo quiere hacer de forma efectiva, es buscando el perdón de su pecado, del pecado, de los pecados. No le apunte a otra cosa. Es como si, discúlpeme este ejemplo, no quiero restarle solemnidad a la palabra, pero es que si usted me dice, me duele la cabeza, yo le diría, póngase a barrer. ¿Le parece que esa solución es coherente? ¿Le parece que tiene algo que ver eso con lo otro? Me tronchó un pie, mire televisión. No tiene nada que ver en este asunto. Entonces, por favor, cuando peque, no busque evasivas. No piense en otra meta cuando peque. Que el hallar el perdón de su pecado, esa es la meta a alcanzar, además que es una bienaventuranza, si eso es lo que hay en el corazón. Pecado no perdonado, pecado vivo y fortalecido. Siempre es así, siempre es así. Mírelo en toda la Escritura, no importa dónde. Pecado no perdonado, pecado vivo y fortalecido. Pecado no perdonado, Adán y Eva, ¿qué los llevó a hacer? ¿A ser más humildes, más sensibles, más tiernos? No, pecado fortalecido, pecado vivo. Y lo que usted piensa que no puede hacer, eso es lo que hace cuando no busca el perdón. Mire a David, mire a Abraham, mire cualquier caso en la Biblia, no importa dónde se pare, pecado no perdonado, pecado vivo y pecado fortalecido. Así que no empiece a barajar más opciones. Si ha pecado, si ha sido convencido de pecado, si ha caído en cuenta que pecó, usted tiene que buscar el perdón. Usted puede empezar ciertamente a hacer reformas o a hacer cambios en su vida. Usted puede procurar hacer correcciones de carácter, usted puede hacer procuras, trazarse nuevas metas, puede hacer hasta compromisos y votos, y todo esto es bueno si vienen después de que el pecado ha sido perdonado y nunca antes, jamás antes. Hacer buenos compromisos, buenas metas, que voy a mejorar, empezar a mejorar el carácter, tratar de hacer las cosas bien, todo eso es bueno si va después del perdón, pero nunca antes. Jamás antes. Nunca lo intente. Esas procuras, esas metas, ese afán, esas reformas, esos compromisos que hacemos, si parten del perdón de pecados, son buenos, pero sin esto, esos asuntos no tienen ningún fundamento. Qué bien se puede alcanzar mientras el pecado siga siendo un obstáculo entre Dios y yo. ¿Cómo qué cosas se puede hacer mientras el asunto en cuestión siga en medio entre Dios y yo? Si usted desea tratar con el pecado, ¿cómo trataría efectivamente una enfermedad? Pues yendo al asunto que le oprime, al asunto en cuestión, sin esquivarlo. Es que no he ido al médico porque ya sé que lo que me van a decir, pues ¿cuál es su punto? Pues si está enfermo de eso es mejor que traten eso, ¿no? Tengo una espina enterrada en la mano, entonces me rasco el codo. No, hermano, no se hace eso así, ni en el mundo natural, ni mucho menos en las cuestiones del alma. Porque si hay un pecado,
debe ser perdonado y no el codo, ¿ya? Para seguir mi analogía. Entonces hay un hermano que peca el día del Señor y ora para que el Señor le dé otro trabajo. Momento. ¿Dónde está el problema? Hay un hermano que es volado de carácter y es grosero y ora por otra cosa. Momento. El pecado es el obstáculo y hay que tratar ese asunto y no mire para otro lado. Si desea empezar bien y si en verdad quiere tratar el pecado, debe buscar primera y urgentemente el perdón de Dios sobre ese pecado. ¿Ya? No se excuse. Eso no sirve. Eso no sirve. Ese es el pecado, entonces busque el perdón sobre ese pecado o los pecados. El punto no es lidiar con el pecado, eso lo hacemos todos. El asunto es que el pecado, siendo una transgresión a la ley de Dios, es un pecado contra Dios, independientemente si ese pecado dañó a otro, me dañó a mí, o es un pecado directamente contra su majestad. El punto es que pequé contra Dios. Y para que eso no se quede en la nebulosa, entonces para eso sirve la ley. La ley nos ubica y nos enseña a darle una categoría, un nombre preciso al pecado. En Romanos 2:23, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ah, muy bien. Entonces, no se quede en la nebulosa. Su pecado y el mío ya tiene un nombre. Así que es mejor asignárselo con sinceridad. Y este nombre se lo dio la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, hermanos, ya basta de internet, basta de cosas, de definiciones populares. Lo suyo y lo mío cae en una categoría de pecado. ¿Ya? Dele un nombre, el nombre bíblico, y trate con eso y halle el perdón de eso precisamente. ¿Me hice entender en lo que dije, hermano? Es algo muy instructivo. Y yo quiero enseñarle esta mañana, y quiero enseñarme, claro, a mí mismo también. ¿Entiende lo que digo cuando póngale una categoría a ese pecado? Es que si usted me dice, es que yo como que soy esto. ¿Qué es eso? Es que yo, cuando a mí me da el afán, me produces como esto. Dele un nombre a eso. ¿Qué es esto? ¿Ansiedad? ¿Incredulidad? ¿Codicia? ¿Inconformidad? Esas son categorías bíblicas. No se invente, es que soy tóxico. Esa categoría no existe, es una categoría infantil para que usted se crea enfermo. No lo está, es pecador. Ese es el punto. No, diga más bien soy celoso, dice celo feo, amargo, o soy liviano, o soy idólatra. Sí, hermanos, hay una categoría en la ley donde cabe su pecado. Usted tiene que lidiar con eso así. Porque si usted va a hallar perdón al Señor, claro, Él sí sabe su categoría de pecado, pero usted tiene que ir al Señor confesándolo, como lo diremos más adelante. ¿Y qué va a confesar? Señor, es que esto, hermanos, ya deje de huir, que aquí el menor de nosotros en este recinto ya puede colocarle una categoría a su pecado. Y no huya más, no huya más, no huya más. Eso no es honesto. No es honesto. Si necesita ayuda, con mucho gusto. No estamos para acusar a nadie, pero aquí hay gente que ya sabe unir los puntos.
Y por eso no es lidiar con el pecado, es que el pecado es una transgresión a la ley de Dios, o sea, es un pecado contra Dios, y por eso la meta dichosa a alcanzar es esta: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa. Ahí está el punto. A quien Jehová no inculpa. Y es que tenemos esto, hermanos. No importa lo que diga su conciencia, si usted se convenció o no, lo que sea. El punto es, hermanos, que usted no puede vivir como si nada mientras Jehová lo inculpe. Mientras que Dios tenga algo que decir usted. ¿Me hago entender? Si el dedo acusador de Dios sigue apuntándonos, ese es el punto. No si su conciencia lo dejó de aquejar. El asunto primario a buscar no es deshacerse de los castigos de la conciencia, sino que el Señor no nos inculpe del pecado, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Así que si aún nuestra conciencia no nos inculpará, si Dios todavía tiene algo para inculparnos, eso es lo que toca arreglar. Si Él acusa, ¿quién podrá justificarse, hermano? Sara dijo, no me reí. ¿Qué dijo el Señor? ¿Te reíste? No me escondas. No importa si lo hiciste detrás de esa cortina. Te reíste en incredulidad. Si Él acusa, ¿quién podrá justificarse? El pecado es una afrenta a la palabra de Dios y nuestra propia conciencia lo señala. El punto es, ¿qué se puede hacer para que el dedo acusador de Dios cese de señalarnos? Hermanos, el dedo de Dios se baja de señalarnos cuando Él nos perdona. El dedo está así, diciendo culpable. Usted lo sabe, la palabra de Dios lo refrenda, culpable. La única manera en que Dios baja el brazo es cuando Él perdona el pecado. Aquel donde la ofensa ha sido tapada, cubierta por Dios mismo. La meta a alcanzar es cuando podemos situarnos delante de Dios, sin ya tener nada que esconder ni tapar, cuando en las palabras del texto, en nuestro espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque ya hemos remitido todo el asunto a la instancia suprema que es Dios. Hemos buscado y hallado el perdón y hemos sido absueltos por Dios mismo. No cuando su conciencia le perdonó. Esa es una instancia menor. O sea, ¿qué me importa a mí que el edil me diga que no debo si el presidente me dice usted debe? A mí el edil, en ese caso, no me sirve de mucho. Entonces, ¿de qué sirve que su conciencia le diga tranquilo cuando Dios dice culpable? Entonces dice que es bienaventurado a que el Señor no lo inculpa. Después de hallar perdón, usted puede y debe hacer mucho más. Pero mientras no haya el perdón divino, no podrá ir más allá. Cuando uno remite el asunto a la instancia suprema, a la divina, y hemos buscado y hallado el perdón y hemos sido absueltos por Dios mismo, porque ya no estamos escondiendo nada, porque todo Él lo conoce, porque todo ha sido expuesto a Él y Él nos da un dictado de absolución. Entonces, hermano, después de eso usted puede hacer más. Entonces, en medio de la frustración, querido hermano, amigo, en medio del dolor de conciencia, del sentido de culpa, en lugar de poner a buscar evasivas, a posponer la medicina, busque el perdón de Dios. Persiga ser perdonado. Esa es la meta, además que es la dicha.
porque bienaventurado el hombre al cual el Señor no inculpa de pecado. El que haya el perdón primeramente de Dios es bienaventurado, hermanos. Si Dios ya no acusa, si Dios justifica, hermanos, el hombre es bienaventurado. También el salmista, hermanos, nos enseña las maneras incorrectas de lidiar con el pecado. Es un salmo instructivo. Así que el maestro dice, bueno, ahora les voy a decir cómo no lo haga. El Espíritu Santo, adelantándose a las maneras en las que tratamos con el pecado, dejó en David un testimonio de cómo en el dolor de saberse pecador o de pecar, podemos actuar erráticamente. Luego de declarar la meta y la dicha del perdón, David se retrocede en el tiempo recordando su propia experiencia antes de hallar perdón, cuando además de haber pecado, evitó tratarlo a la manera de Dios. Y eso también es instructivo. Alguien dijo, hermano, de sus maestros aprenda donde ellos aciertan y aprenda donde desaciertan. Claro, ¿qué debe aprender donde desaciertan? A no pisar ahí. Entonces David dice, les voy a contar cómo en un momento lidié erróneamente con mi pecado. En los versículos 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No importa el método que usted use, si dejar de pensar en el pecado, procurar olvidarlo, justificarlo, minimizarlo, peleando con su conciencia, poniéndolo bajo capas de dolor, todas estas son maneras de tapar el pecado, que en lugar de dar alivio, agrava la condición. ¿Qué hizo el salmista? Lo tapó en su corazón. Él mismo dijo, mientras callé. ¿Qué le trajo esto a David? Mire, dice que él gemía todo el día. Y usted debe aprender, hermano, que el método de hagamos de cuenta que no pequé, o que este pecado fue pequeño, o que qué más hubiera hecho yo, toda evasiva, toda manera de tapar el pecado, en lugar de dar alivio, agrava la condición, tanto que para el salmista se le convirtió en un tormento. De día y de noche el Señor agravó su mano sobre él y se volvió, es una metáfora, como prados verdes, hermosos, se volvieron secos. Su vida se secó. No importa el método que usted use, tapar el pecado jamás le traerá alivio a usted. Usted puede taparlo por años, haga lo que quiera. El pecado tiene la capacidad de no tener calendario. David quizás pensó que tapando su pecado, dejando las cosas quietas, el tiempo iba a apaciguar su conciencia y que podría de nuevo vivir como si nada. Y en el caso particular de los creyentes como David, pensar que iba a superar su relación rota con el Señor callando, evitando tratar el asunto delante de Dios y más bien procurando cambios y mejoras para no tener que ir sobre el asunto, nunca le resultó. Y es que a veces, hermanos, pensamos que con Dios puede pasar lo que pasa en nuestras relaciones interpersonales. Probablemente alguna persona sea descortés con otra y le hable mal y el otro se ofenda. La otra persona, consciente de que ofendió al otro, luego se le acerca y le dice, hola, ¿cómo está? Y le busca la charla y poco a poco entabla otra vez la relación y el ofendido lo olvida,
¿Sí ve cómo se volvió al trato? No se trató el asunto y más bien no quisimos hacer una escena, ¿verdad? Un drama aquí. Yo le empecé a hablar, el otro me respondió y ya. El mismo trato hizo que la ofensa se fuera. Yo no sé qué tan sabio en muchas cosas puede hacer eso. A veces sí, dice la Biblia que el amor cubre esas indiscreciones, está bien. Pero aunque eso pueda ser cierto, no estamos tratando con otro hombre cuando pecamos. Estamos tratando con Dios. Por eso pensar en tapar el pecado y seguir viviendo mi vida, haciendo mis oraciones, leyendo las Escrituras y hagamos de cuenta como si nada ha pasado, sigamos así, el Señor va a decir, tampoco era mucho, sigamos adelante con este individuo. ¿Qué dijo David? Mientras callé, se volvió un tormento mi vida. Como le dije, hermano, usted debe tratar el asunto directamente y delante de Dios. Con Dios no es así, pues el pecado, independientemente si se comete contra uno mismo o contra el prójimo, es un pecado contra el único y santo Dios bendito por los siglos. Y no podemos vivir correctamente si no buscamos el perdón de Dios, ni podemos, en el caso de los creyentes, ir a Él restableciendo una relación rota, tratándolo como si nada hubiéramos hecho. Tapar el pecado, obviarlo o pasarlo por alto es una salida incorrecta, porque a menos que sea perdonado por Dios, el pecado estará en pie, estorbando nuestra comunión con Él. Pero hay un segundo asunto del que debemos huir en el tratamiento con el pecado. Maneras incorrectas. 1, tápelo. Incorrecto. Incorrecto. Segundo, es el caso del que espera y le da largas a enfrentar el pecado delante de Dios hasta que se hace sordo, se vuelve necio y pese a que sabe que en el Señor encuentra el perdón y la dicha del perdón por la sangre de Cristo, se niega a ir a Él. No es el caso del que dice es mejor taparlo, es el que dice luego arreglamos. Yo sé que esto es pecado, esto está mal, pero voy a arreglarlo, ya lo arreglaré, y posterga y le da largas a enfrentar su pecado delante de Dios. ¿Por qué una persona haría eso? Somos misteriosos, hermano. Quizás porque en el fondo de la conciencia uno dice, ¿por qué pediría perdón por algo que todavía estoy dispuesto a cometer si se me presenta la oportunidad? ¿Por qué pediría perdón? Sí, estaría dispuesto a volverlo a hacer. Entonces, ¿qué hace el corazón? Cuando esté convencido, pide perdón. O sea, no importa con qué peque, espere, mañana lo hace, pasado mañana, espere que arregle, espere, y le da largas. Probablemente porque nuestro corazón quiere experimentar una vía alterna de tratar con el pecado, es decir, voy a estar bien juicioso un mes en la iglesia haciendo mis devocionales y luego pido perdón porque necesito una buena condición para ir a pedir perdón. Puras patrañas romanas. ¿Entendió el punto? Patrañas romanas, del romanismo. De que usted entonces, como se vio pecador, ahora afánese en poner tantos méritos del lado de las buenas obras para merecer el perdón. Pero le da largas, o quizás, hermanos, en algunos, Dios lo sabe, frustración
de seguir el mismo camino que ha recorrido otras veces, de ir al Señor confesando el mismo pecado otra vez y otra vez. Y sabe, la conciencia que a veces dice, tranquilo, esta vez dice, ¿otra vez? ¿No habíamos traído eso a la oración antes? ¿Otra vez con eso? O sea que explíqueme. O sea que cuando la última vez que lo confesó, ¿no era sincero? Y esta vez, ¿cómo saber si lo es? ¿Me hago entender? Sea cual sea el motivo, postergar pedir perdón, postergar el enfrentar el pecado delante de Dios, no es tampoco un buen tratamiento. El versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es lo siguiente, hermanos. Hacerse el necio, pretender sordera, antes que ir al Señor arrepentido, es una necedad, esperando hasta que el Señor lo trate reciamente, o si no, usted no vendrá al Señor a arreglar el asunto. Personas se acostumbran que a menos que Dios, es decir, la palabra de Dios no les basta, a menos que se estrellen con el ceño fruncido de Dios, a menos que Dios les propine dolores horribles en su alma, en su cuerpo, que agrave sus providencias, nunca se acercarán a pedir perdón. No les basta saber que pecaron, no les basta saber que en el Señor hay perdón. Se hacen sordos, dando largas, hasta que el Señor los sujete con cabestro y freno para acercarlos a Él. Si usted es un hijo del pacto, entonces, si se hace sordo, si se hace necio, Dios lo sujetará a dolores, frustraciones mayores, reincidencias penosas. Quizás lo deje experimentando el poder del pecado o sus consecuencias, para que por fin se acerque a Él. No se haga ni lo uno ni lo otro. No se haga el hijo que oculta, ni se haga el hijo que posterga. Por favor, no se convierta en la persona que a menos que Dios le trate con dolores, terrores de conciencia y providencias penosas, usted no iría a los brazos amables del Señor dispensando el perdón. Hermanos, pecar, procurar tapar el pecado, dejar quieto el asunto delante de Dios, procurando restablecer nuestra relación con Él como si nada hubiera pasado, o hacernos los que nada está pasando, orando como si nada, adorando como si nada, comulgando como si nada, obedeciendo a Dios como si nada, no es forma de tratar con el pecado. Esto le traerá un deterioro al alma, manchará su conciencia, le desanimará, producirá dolores indecibles, promoverá la dureza de su corazón, estimulará más pecado, secará nuestra comunión con Dios y más asuntos de esta índole. Si en el caso de las ofensas entre los hombres, dice el Señor, cuando vaya a presentar ofrenda al Señor, deténgase y vaya y arregle. ¿Será que en el caso de Dios sí podemos presentarle ofrenda sin haberle ofrecido perdón? No, hermanos. No. Tiene que arreglar el asunto con Dios. No esquive, no tape, pero tampoco sea usando las palabras bíblicas. Y las voy a usar con el ánimo de ser impresionante a su conciencia. Pero si es una mula, Dios lo sujetará a dolores que usted no conoce.
dolores que lo lapidarán día y noche. Pero si usted es un hijo del pacto, usted viene arrepentido delante de Dios. Hay otro tipo de hijos, ¿no? El que cuando el papá dice algo, lo hace. Y ella acaba la controversia. ¿Sí nota? Es decir, no es necesario ser ese tipo de hijo. Es decir, hermano, no nos basta pecar. Que además de eso tengamos que ser tratados como un mulo. No basta pecar. Eso es suficiente, ¿no cree? En el caso del no creyente, debo decir que si usted es de los que tapa o posterga arreglar el asunto, su corazón se seguirá endureciendo. Tapar el pecado, no buscar el perdón, le alejará más de Dios. Es como poner cemento encima de una herida para que no duela. Sí, muy probablemente no duela ahora. Pero no quiere decir que por debajo del cemento su conciencia no se esté pudriendo. Quizás no le duela, pero eso está lejos de decirle que lo suyo está bien. En efecto, lo puedo decir que su terrible estado se manifiesta en que ya no le duela el pecado. Porque si usted me dice, pastor, mire esta llaga que tengo en este brazo, mire cómo supura, pero ¿verá que no me duele? Yo no le diría, gloria a Dios, lo libró del dolor. Le diría, usted se muere en este año. ¿No? Sí. Sí. Y el pecador que dice, ya no me duele pecar, realmente no me duele, puedo vivir con eso. Yo no le diría, qué bueno que ya lidió con eso. Le diría, su condición es penosa. Usted debe pedir ayuda al Señor, parar de una vez ese curso de vida en el que se goza del pecado y que parece convivir en paz con él. Debe rogar al Señor, si no nota más que un dolor pasajero por el pecado, porque son los terriblemente enfermos los que pese a sus heridas graves no las sienten. Debe clamar al Señor para hallar el perdón, no solo de su último pecado o el más grave que le lapida la conciencia, sino de todos sus pecados, amigo. No los siga tratando como si no existieran, como si no fueran pecados, como si no fueran un agravante que lo enemista con Dios. Tercero, la vía que Dios ha provisto. Ya hemos visto que la meta del pecador es hallar el perdón de Dios primeramente. Además que quien es perdonado disfruta de la dicha de no tener una controversia delante de Dios, quien no ve engaño en su espíritu. Vimos que el corazón busca maneras muy ingenuas e infructuosas para lidiar con el pecado, tales como taparlo o postergar neciamente el arrepentimiento. A David no le bastó saber que había pecado, ni le bastó experimentar dolor, todavía eso no basta. Aún con todo y esto, el asunto no se había arreglado delante de Dios. ¿Qué ha provisto Dios para hallar el perdón? Si ya vimos que taparlo no consigue el perdón, ni postergarlo consigue el perdón. ¿Qué nos enseña el Salmo instructivo? Que cuando uno peca, debe arrepentirse de su pecado delante de Dios. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí, podemos decir, no encubrí más mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y ahí está, hermanos, la provisión divina, lo que Dios ha provisto para hallar perdón. Ya nos dijo cómo no hallar el perdón, cómo no tratar con el pecado, pero cómo sí. David, tan dolido como estaba, que su dolor no le había servido para mucho, ya no quiso huir más de su responsabilidad y sabiendo que la única manera de tratar con el pecado
es siendo perdonado por Dios, entonces buscó ese perdón de Dios y lo buscó a la manera de Dios. ¿Y cómo se busca el perdón de Dios? A la manera de Dios, yendo a Él arrepentido de corazón, desechando la procura de encubrirlo más y confesando su maldad ante el único que puede hacer algo con nuestro pecado. El arrepentimiento, como nota, incluyó entender el pecado, por supuesto, dolerse por él, pero hermanos, traerlo delante de Él, confesándolo delante de Él, sin más evasivas, sin más taparlo, sin más excusarlo, ni trivializarlo, ni haciendo de cuenta que nada hubiera pasado. Humildemente puso su pecado delante de Dios. Alineó su entendimiento con la voluntad de Dios. Si Dios dijo que tal cosa es pecado y es mala, entonces el salmista alineó su entendimiento y confesó su pecado diciendo, eso que la ley dice que es pecado, yo lo acepto, eso es pecado, yo pequé de esta manera, es cierto, Dios tiene razón, lo confieso humildemente. ¿Alguien dice que confesar el pecado es darle la razón a Dios al fin? Aquí aprendemos que no basta dolerse, porque dice que él gemía, pero todavía no había hallado el perdón. Hay que confesar el pecado. La confesión del pecado es un acto autoacusador, porque ¿quién más le va a echar la culpa, hermano, del pecado? Cuando usted confiesa el pecado, no solo dice, sé que esto es pecado, sino dice, yo lo hice y por mi culpa, por mi gran culpa, pequé. No hago responsable a nadie más, ni a la situación que vivo, ni a la crianza que me dieron, ni al país donde vivo, ni la iglesia, nada. No hago responsable a nadie, ni siquiera a Dios. Yo mismo he pecado, me acuso a mí mismo. Una vez David fue enfrentado al juicio de Dios, recuerde, se le puso a elegir 3 castigos, él eligió uno. Dice la Biblia en 2 Samuel 24, 17, dijo David a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Autoacusarse es una gracia divina, porque comúnmente lo que hace un hombre cuando confiesa el pecado es echarle la culpa al otro. ¿Qué hizo Adán? ¿Cómo, entre comillas, confesó su pecado a Adán? ¿Comiste? Sí, pero fue porque la mujer me... Qué pena, ¿no? O sea, no se autoacusó. O sea, ¿qué le está esperando decirle? Está bien, perdóneme por decirle a usted, honrado Señor, sí, perdí de vista que la culpa era su esposa. No, él debió autoacusarse. En la confesión de pecado uno se acusa a sí mismo, el dedo se vuelve contra el pecho de uno y de nadie más. En nuestras confesiones nos acusamos a nosotros mismos de orgullo, infidelidad, desobediencia. Ellos, hermanos, que públicamente, muy probablemente, ni siquiera en los devocionales familiares, podamos o debamos hacer una confesión tan personal de los pecados. Pero en su aposento hágalo. Y diga todas las cosas que pasan en su corazón sin esquivar ni una de ellas. Mire, confiese su pecado tan abiertamente ante el Señor, de modo que cuando Satanás, llamado el acusador de nuestros hermanos, nos acuse de estas cosas, Dios dirá, ya se han acusado a sí mismos de todo eso. Así que Satanás, su acusación llegó demasiado tarde. Ellos ya dijeron eso y otras cosas más delante de mí. Confiéselo.
confiéselo. Pero para precisar, aún más la vía provista para el perdón de pecados, hemos de declarar que la confesión de pecados y la búsqueda de perdón solo se da buscando ser purificado por la sangre de Cristo. Cuando usted confiese su pecado, debe confiar en el poder perdonador de la sangre de Cristo. No confíe en su arrepentimiento, ni confíe en sus dolores de conciencia, ni confíe en su sinceridad al confesar el pecado. Todas estas cosas son buenas y debe tenerlas. Debe tener sinceridad, debe arrepentirse, debe ser sincero. Pero si Dios va a perdonar su pecado, lo va a hacer solo honrando la sangre de Cristo que se derramó en la cruz para el perdón de pecados. Confíe en eso. Confíe en eso porque su arrepentimiento, por más exhaustivo que sea, está lejos de ser un arrepentimiento perfecto. Lejos, lejos, pero bien lejos. Porque usted es más pecador de lo que está confesando. Y usted hizo más de lo que está confesando, así usted no lo sepa. No confíe en su sinceridad porque su radar no llegó hasta el último de los asuntos que debería estar confesando. Así que no confíe en eso. Confíe en el Señor. Usted sea tan consciente como pueda, pero confíe en el Señor. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es que únicamente los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz, recibidos por la fe, limpian al individuo. Cuando alguno se vacía a sí mismo, se despoja de todo mérito o procura personal y cree que en la cruz Jesucristo dio el pago por el pecado y se acoge a los términos de la gracia, confesando sus pecados, puede hallar perdón. Este es un asunto de fe. Confiese su pecado, pero confiéselo apoyado en la sangre de Cristo, nunca en algo suyo. Y al final, hermanos, David nos enseña lo que halló luego de tratar el pecado como Dios ordena. Ay, hermanos, la Biblia es un libro de tanta esperanza para el que se arrepiente. Es de tanta esperanza, no para el pecador solo, pero para el pecador que acepta los términos. El versículo 5, mire cómo resuelve de forma maravillosa. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El perdón es una gracia divina porque ninguno merece ser perdonado. El perdón se puede dispensar, o Dios puede dispensar el perdón solo porque castigó a Cristo en favor de su pueblo. Sí, hermanos, algo perfecto debe ser dado para que haya perdón, y nuestro arrepentimiento no es perfecto. Nuestra sinceridad no es perfecta. Lo único que es perfecto, lo único que puede ser presentado perfectamente para el perdón de pecados es la sangre de Cristo. Entonces salir al Señor pidiendo perdón, arrepentidos, confesando la maldad, el Señor nos perdona la maldad del pecado. Y habiendo hallado el perdón por la sangre de Cristo, cuál es el único fundamento, mire lo que hizo cuando tapó el pecado. Dice, callé. ¿Y qué pasó con su vida? Sufrí, me volví más oscuro, más negro, más me aparté. Ahora mire lo que dice el versículo 6, cuando él mismo dice que el Señor le perdonó. Por esto, es decir, por el perdón hallado, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con canto de liberación me rodearás. Mire esa gloria del perdón, que mientras tapó el pecado, se empezó a alejar de Dios y a entristecerse. Cuando confesó su pecado y fue perdonado, más ganas le dieron de buscar a Dios. Por eso dice, por tanto orará a ti todo santo. Es decir, haber hallado el perdón, lo que hizo fue el efecto contrario a cuando lo tapó. Lo hizo más frecuente, le dio más ganas de orar. Y dijo, por eso todos oran al Señor, porque cuando hayan perdón, más van al Señor. Y cuando llegan esas aguas horribles otra vez a inundarnos, el Señor nos levantará. Tú eres nuestro refugio y no dejarás que un alma que busca el perdón y la halla caiga en angustia. No sé cuál es, por qué, más bien no sé el por qué. Ese efecto tranquilizador de cuando un padre canta a su hijo. Las abuelas lo hacían. Algo por allá estaba metido en su corazón. Pero un efecto tranquilizador de escuchar al papá de uno o a la mamá de uno, me imagino, uno en sus brazos, y ellos cantando una canción tranquilizadora. Eso se ha perdido hoy, ¿verdad? Preferimos la vaca Lola en el YouTube. Pero tenga sabiduría. Mire cómo dice el salmista. Mire esto, lo que dice el salmista. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quién canta en este salmo? ¿De quién dice que canta cánticos de liberación? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Es como si después del perdón nos tomara en sus brazos y empezara a susurrar un canto que tranquiliza nuestro corazón. Cuando usted confiesa el pecado y ya no tiene nada más que esconder, el Señor lo arrima a su pecho y lo consuela Él mismo. Poder ser hallado en Cristo, lavado con su sangre y sin tener nada que esconder, produce tanto gozo al alma que antes yacía bajo el pecado. Y por eso David dice, muchos dolores habrá para el impío, sí, para el que no reconoce el pecado, ni se duele por él, o lo tapa o lo justifica. Pero después dice, mas al que espera en Jehová, versículo 10, ¿al que espera qué? Pues al que hace todo como Dios dice. Entonces él está esperando algo, que si hago lo que Dios dice, con el corazón como Dios dice, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si usted entiende que el Salmo empezó con un Dios señalando nuestro pecado y lo termina diciéndonos justos y rectos de corazón, usted tiene por qué alegrarse. ¿Qué pasó en medio? Que el hombre que empezó siendo acusado por Dios halló el perdón de sus pecados. ¿Ha sido perdonado en sus pecados? Alégrese, gócese y alabe al Señor. Oremos.